Bienvenidos a un nuevo episodio de Piel en Sintonía y hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que todos los que estén del otro lado o tuvieron o algún familiar tuvo, que es urticaria. Temas frecuentes si los hay y tema del que se dicen muchas cosas que son erróneas. Primero vamos a empezar a hablar de qué es la urticaria y cómo se ve. ¿Querés, Vale, contarnos? Dale. Bueno, la urticaria es una patología de piel, bueno, a veces de mucosas, pero ahora lo vamos a aclarar, que se caracteriza por la famosa roncha, que a veces a la gente también le llama bon, que es como una plaquita roja, como edematosa, que tiene la característica de que desaparece sola en 3-4 horas, incluso puede tardar 24 horas, y como que vuelve a aparecer en otros lugares, ¿no? O sea... Aparece y desaparece. Como que va migrando, va cambiando de lugar. Va migrando. Y obviamente el síntoma principal, si no, no es una urticaria, es que pica un montón. Exactamente. Y cuando afecta mucosas es lo que se conoce como angioedema. Angioedema. Que hay mucosas es los labios. Y... Claro, algunos pacientes no solo cursan con lesiones a nivel de la piel, sino se le hinchan los labios, se le hinchan los párpados y un poquito más complejo ya es cuando se empiezan a edematizar la zona de las mucosas, que son gente que le cuesta tragar o la famosa como sí, que les empieza a picar, ¿no? picar la zona garganta, ahí. Exacto. Y algo que para mí es como lo que yo creo que es más importante que dejemos claros es, ¿las urticarias siempre son por algo que comimos? No, tal cual, está buenísimo eso. Porque siempre, no sé ustedes, a mí me llegan los pacientes con urticaria, Siempre es el alimento. comiendo arroz, Comí pollito, pescado. ahora no, estoy haciendo dieta, estoy comiendo arroz, pollo y fideos y papa. Blanco. Sí, yo entiendo que hay 3 causas que son como las más frecuentes, que puede ser algo de la comida, pueden ser picaduras de insecto o alguna medicación. Faltan los cuadros virales, o sea, los cuadros virales es la gran causa. Claro, de una las infección. urticarias. Pero sí, generalmente interrogamos a ver si pasó algo de eso, pero como el 90% de las veces en realidad no lo podemos Exactamente. lograr identificar a qué se debe. Y es una palabra que se llama idiopática. Exactamente, ¿no? el 80% de las urticarias son idiopáticas, o sea, no le vamos a encontrar la causa. Por eso no suspendemos nada, excepto que haya algo puntual, que sepamos la causa, no lo suspendemos. En los chicos pero lejísimos lo viral. O sea, la mayoría de los chicos que tienen cuadros virales pueden cursar con urticaria. Exacto. Y bueno, y es un tema porque en general todo el mundo busca un alimento y esa es la última de las causas. Igual hay comidas, si querés vos, Vero, acá nos puedes ayudar Sí. o no, que son un poco más Alergizantes. Está bien, pero en realidad lo que hacen es que cuando vos estás con la urticaria te desencadenan un poquito más la liberación de histamina, Claro. que está metida ahí porque se Claro, pasa. los alimentos, digamos, más histaminérgicos, por Claro. así decirlo, ahí podemos encontrar fermentados, cítricos, por eso la famosa no comas frutilla o naranja. Sí, mariscos, pescados, después quesos, también espinaca picantes, muchas veces sí. también, ¿entendés? Son esos alimentos que uno... Y después, antes Poder de eso, eso es como disminuirlos. del mundo natural, ¿no? Pero si hay algo que hay que suspender, para mí es todos los ultraprocesados y todas Bueno, las cosas con colorantes, los colorantes. Colorantes, es verdad. Pero bueno, en general lo que a mí me gusta un poco aclarar es que no todos los pacientes con urticaria tienen que hacer dieta. Sí, o sea, la eso. mayoría de las veces no hace falta dieta. No, y también hacer una salvedad, que todavía no lo dijimos, que la urticaria puede ser aguda o Eso crónica. iba a ser... Contalo. No, entonces, bueno, la urticaria aguda es la que dura menos de 6 semanas, la urticaria crónica más de 6 semanas. Entonces, en la urticaria crónica, ahí sí uno quizás, primero que se estudia y ya se pide un laboratorio para investigar que si algo de base está ahí predisponiendo, y ahí quizás intensificás más el tema de la alimentación y todo, porque, bueno, querés tratar de sacar a esa persona de ese cuadro que es tan molesto. O a veces si fue muy claro, no sé, me comí una paella y me broté al... Sí, como hay bueno, cosas que son muy tratemos de muy evitarlo correlativas. hasta que el cuadro resuelva. No, y a veces pasa que no es un alimento, porque hay gente que sí que es, de hecho, alérgica. Sí, sí. ¿no? Alergia a los Al maní, mariscos o al maní y se brota. Y bueno, después ese es otro tratamiento que hay que desensibilizar a la persona y demás. Pero a veces es un acúmulo de... Como muchos alimentos de estos, ricos en histamina y demás, entonces la paella con alcohol, con chocolate, con y Claro. eso hace que tenga un Sí, brote. como la conjunción, sí, en un Cuando paciente hablamos- que ya de por sí está sensibilizado y que tiene su... Y encima su estaba célula que nervioso libera porque más pasó algo, histamina. se peleó con la pareja, estaba estresado y Exacto. había un virus dando vueltas por ahí. Ya está todo. Y algo que por ahí me pasa que viene y me dice, no, tuve este brote porque cuando hay un brote y es medio generalizado, se asustan bastante y van Sí. a la guardia, Ay, generalmente eso. les inyectan Eso corticoides, ahora que vamos a tampoco es hablar. tratamiento de primera línea. Y si no me dijo más nada y no me estudiaron, las urticarias agudas No se estudian. o sea que no está mal que tampoco no les hayan pedido estudios. Hasta que no pasan 6 semanas que se transforma en urticaria crónica, no hace falta pedir ningún Nada. estudio, que eso es concepto que
tiene que quedar claro. Y está bueno lo que dijiste, Marian. Bueno, vamos a esperar para el tratamiento porque yo les quería contar un poco de otra cosa. No, porque eso es como, yo creo que es lo que nos saca a todos, ¿no? Que vienen todos con corticoides. Pero lo que yo les quería decir es que también hay otras causas más raras de urticaria, pero que también son muy frecuentes, que por ejemplo el paciente que con el agua caliente o por presión, que son causas físicas, ¿sí? Que a veces son pacientes que cada vez que salen de bañarse por el agua caliente tienen un brote. Urticaria por el ejercicio. Por el ejercicio, ¿Viste? sí. Eso. Exactamente. Sí, es la urticaria colinérgica. Sí. Urticaria por presión también, mucha gente que en el gino, En la en donde zona le de aprieta presión, la tal media cual. o en algún sector le sale la roncha. Por el sol. Menciona aparte también el Sí. dermografismo, ¿no? Que El puede dermografismo. considerarse un tipo de urticaria, el Pero dermografismo. no siempre hay que medicarlo, por ahí No, eso para aclarar. es cuando, por ejemplo, te haces así o estuviste apoyado y al rato aparece la línea, entonces ahí también a veces le escribís algo a la espalda al paciente y al rato se ve el ola o lo que sea, que también se puede considerar un tipo Es como un tipo de urticaria, pero que si no es muy sintomático puede no tratarse porque el paciente puede convivir con esto y no tener ningún problema, entonces bueno, no siempre hace falta tratarlo. Y no sé si ya podemos ir a los tratamientos o nos olvidamos de algo. Sí, también una causa frecuente de urticarias, más que nada agudas, no tanto crónicas en adultos, son los medicamentos. Ojo que hay muchos medicamentos que generan urticaria, como Algunos antibióticos. algunos anticonceptivos también, algunos de los analgésicos que tomamos habitualmente, como el ibuprofeno. O sea, lógicamente eso lo que tiene que es un poquito más fácil porque es medio causa-efecto, ¿no? O sea, el paciente lo toma y a las horas le sale la Bueno, roncha. pero también ojo porque algunas farmacodermias, algunas lesiones por fármacos, que esto nos vamos un poco del tema, pero no necesariamente es lo tomo y al toque me sale. No. A veces uno viene tomando una medicación todo el tiempo y no pasó nada y de repente pasa, o pasa mucho en las anginas en los chicos con la amoxicilina. Tomó una semana y a los 7 días recién se brota. Que igual no, digamos, entramos como en otro capítulo, pero que está muy relacionado y se confunde bastante. Perfecto. Me estoy brotando, no sé qué hacer antes de ir a la guardia o qué hago. Yo me tomo un antihistamínico. No, bueno, pero como primero que no se asusten, que no se No. pongan ningún Claro, no se gel o pongan. cosa rara. Lo ideal, sí, por ahí es aplicar una crema blanca sin perfume e hidratar la piel. Si hay por ahí alguna pastilla en casa de estas que son para cortar la picazón, la pueden ir tomando, pero lo ideal, si están muy asustados, no tienen nada accesible, podrían ir a la guardia, que no es lo ideal. ¿Por qué? Porque no hay dermatólogos y generalmente se hace un poco de agua a veces con eso, pero si no, buscar un turno dermatológico a la brevedad y mientras solo poner crema hidratante, diría yo. Ujú. Está bien, Sí. me parece bien. Si no es muy generalizada, Claro, sí, sí. no, porque hay que Sí, entender obviamente hay que también tener que ¿Cuáles eran las signos de cosas alarma, que nos ¿no? tienen que Para ir a la preocupar? guardia. Eso. Claro. ¿Qué cosas nos preocupan de una Que ahí sí vas urticaria? corriendo Eso a la es lo más guardia. importante. Bien. Bueno, ya, a ver, dijimos uno que era, ¿no? Si sentimos dificultad para tragar, si pica la glotis, urgente ahí sí a la guardia, pero incluso si tenés angioedema, También. anda. Boca ¿Entendés? hinchada, boca hinchada, ojos ojos hinchados, hinchados, ahí, sí, ahí sí es un nariz motivo más raro, de- pero a veces sí, también, sí, o sí, sea, también. todo lo que Sí, se pueda sí, incluso mucosas hasta manos hinchar. hinchadas. Así que ahí sí consultar. Y otra cosa que me parece importante también es esto, que para que sea urticaria las lesiones se tienen que mover de lugar. Si las lesiones son fijas, aunque sean como ronchas, ahí también hay que consultar porque ahí ya nos metemos en otra cosa, ¿sí? Bien. Entonces, la urticaria, por definición, las ronchas tienen que cambiar de lugar, no pueden estar en el mismo lugar 24 horas, Exacto. más de 24 horas. Y cuando se van, generalmente no dejan dejan. ningún rastro, o sea, no Nada. dejan cicatriz, no dejan manchas, no dejan... Y por ahí también no alarmarse, darle 24 horas al cuadro, porque a veces muchas veces resuelven esas 24 horas, entonces capaz que fue De un hecho, susto más y allá de nada que más. nosotros tratemos los síntomas, cuando las urticarias duran un poco más de tiempo, que suele pasar, esto que dijimos, hasta 6 semanas son agudas, se van solas. Nosotros lo que hacemos con el antihistamínico, el tratamiento que les demos, es controlarlo momentáneamente, pero se revierte el cuadro solo a largo plazo. Y también mientras estás pasando por la urticaria, entender las medidas generales, que si te bañas con agua más caliente, o si hace mucho calor en el lugar donde estás, o dormís muy abrigado, Sí. ahí por un Te vas a efecto de brotar, vasodilatación. sí. O te va a picar más. va a Sí, picar o no más, salgan pueden a correr o a aparecer hacer deporte con las ronchas, o sea, ronchitas nada que nuevas, empeore. Claro. Sí. Entonces, Y no bueno. se contagia ahora que Ay, decís es eso. clave. También. Sí, sí, Está bueno, clave. sí, 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 no, sí, hicimos sí. un cuadro contagioso. Sí, tranqui que no se contagia. Tal cual. Y bueno, y por último, que no es la idea hablar de medicación acá, pero un poco esto que dijo Marian, que me parece súper importante, el mecanismo de la urticaria es a través de la histamina, que es lo que contó Vero. Entonces el tratamiento son antihistamínicos. No hace falta en la mayoría de los casos dar corticoide, que es lo que la gente por ahí está en la casa, no sabe qué hacer, se toma un corticoide. Porque no tiene nada que ver con por qué se produce. En algunos casos puntuales
los médicos pueden llegar a dar corticoide, pero no es el tratamiento de elección. Aparte, no sé por qué tienen en la casa siempre el Sí. titití corto, ¿no? Frenaler corto, exhaler corto. ¿Por qué tiene el del Sí. corto en la No casa? sé. Bueno, ese tratemos de evitar, tomemos el sin el corto. Claro, No. sí. Y en general se usan hoy en día antihistamínicos de los que no dan sueño, ¿sí? Ujú. Y otra cosa que pasa es que también hoy lo que más se usa no es combinar los antihistamínicos, se puede aumentar la Aumentar dosis, la un dosis. montón. Eso es espectacular porque Sí. hasta hace no mucho tiempo la dosis del antihistamínico, no sé, el más conocido, la loratadina, cetiricina, era 1 por día. Hoy se puede dar hasta 4. Hasta cuadruplicar la dosis Bueno, de igual casi bien. todo. Nadie Hasta se cada automedica. 4 horas. Sí, que En nadie se casos graves. automedique. No, igual, y sí. el tema de por qué no el corticoide, porque el corticoide te va a blanquear, como vulgarmente se dice, Sí. porque el efecto antiinflamatorio que tiene te blanquea, Es potente. pero sí, es súper potente, pero después lo que hace a veces es un efecto rebrote o rebote peor, entonces te blanqueaste, pero después vuelve como con más fuerza. A mí Entonces, siempre, ese- en general, del corticoide, o sea, hay gente Eso que no ama el pasa. corticoide y hay gente que le tiene pánico. El corticoide es una medicación que maneja el médico y bien manejada es Es segura, excelente. no pasa nada. Pero tampoco para estar en casa y mezclar un corticoide. No, pero es muy No, común o que el- van a la guardia, Sí, le dan sí, el también. corticoide, te viene al consultorio Sí, y te sí, dice, sí. todo estallado y Sí. tiene que ver con O eso. capaz que se entonces- le fue, pero capaz que se le iba a ir sola también. Claro, Y exactamente. te ligaste el efecto secundario un corticoide inyectado que no es por ahí, Sí, no sí, es gratis necesario. tampoco. No, es innecesario, tal cual. Bueno, dejamos 3 conceptos para cerrar. Si tenés urticaria, lo más probable es que no sea por alimentos, ¿no? Que no sea lo primero que haces la dieta. No es para salir corriendo, excepto que tengas hinchados los ojos, que te pique la garganta o la boca y que las lesiones duren 24 horas y cambien. Eso define la urticaria. Consulta a tu médico, ¿algo más? Perfecto. Divino. Y el Y- tratamiento de elección son los antihistamínicos. Y una pavada, lo que no hablamos de la urticaria crónica, que merece por ahí otro capítulo, Sí. pero cuando lleva más de 6 semanas a estudiarse y ahí sí los tratamientos pueden variar. Sí, Ujú. y ahí estudiamos y pedimos de todo, todo, en una porque- crónica. Ahí se pide de todo, desde cosas Porque puede ser cualquier inmunológicas, cosa. 1000 tipos de infecciones, pedimos un montón de cosas y estudios, así que ahí sí. Ahí sí hay O que... sea, es más un de poco 6 más. semanas, Exactamente. consultamos. Bueno, nos vemos en otro capítulo Nos de vemos Piel en en otro Sintonía. capítulo. Nos vemos. Vamos a ver qué tanto rating tiene este capítulo. Vamos que a estábamos ver. acá en disyuntiva, si sí o no. Sí, para Vamos. todo el mundo ha tenido una Mirá, urticaria. hay mucha Cuéntenos. gente que tiene urticaria y las urticarias crónicas, conozco Sí. gente que la ha pasado muy mal. No, que nos porque- cuenten abajo si les dieron dieta, si les dieron corticoides, Re. que nos cuenten un poco sobre qué les pasó con su urticaria. Si alguna de nosotras no nos quemé, no me quemé. Ahora le digo la dieta, no me quemé. Sí, yo fui a la doctora Tos y Y me me dio dio corticoides. dieta. Me sacó las dieta, todo. frutillas. Bueno, pero dieta seguro que le di. Sí, seguramente. Nos vemos en otro episodio de Piel en Sintonía. Chau, chau. Adiós.